Muy buenas y bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo de Almacén 23. Estamos aquí de nuevo con mucho calor, estamos a inicios del verano, pleno julio. El calor me puede, la verdad, por eso me cuesta un poco, he de decir, ponerme aquí delante de la cámara a grabar, porque estoy en una habitación que es un asador. Es increíblemente desesperante estar aquí porque no tengo aire acondicionado, lo tengo en el comedor. Aquí tengo solo un ventilador que hace lo que puede, pero ya os digo yo que no produce el frío suficiente. Pero bueno, estamos aquí, vamos a hacer un vídeo sobre las lecturas de tomos que he realizado durante el mes de junio, el mes anterior. He de decir que solo va a ser de tomos. Soy lector de grapas, como ya sabéis, por el unboxing que subí de Galactus Comic el mes pasado, pero las grapas las repasaré en otro tipo de vídeos que ya iré subiendo también más adelante, y los haré con una periodicidad un poquito diferente para que la recopilación de grapas sea más fructífera, por así decirlo, porque si voy repasando grapa a grapa cada mes se puede hacer un poco tedioso y creo que tampoco se crea una visión global de la historia como debería ser. Así que nada, vamos a empezar con este tipo de vídeos que voy a subir mes a mes sobre las lecturas de tomos que he realizado el mes anterior, y lo voy a hacer de una forma determinada que ahora os paso a explicar. Empezaré diciéndoos cuántos tomos me he leído durante el mes anterior y los voy a ir ordenando del que menos me ha gustado hasta el que más, realizando una especie de, no reseña, pero sí como una especie de explicación de qué es lo que me ha gustado y qué es lo que no me ha gustado, para así un poco justificar por qué está ese tomo en esa posición del ranking. Espero que me escuchéis porque abajo están haciendo obras. He aprovechado ahora que han parado un poquito, supongo que es porque es la hora de comer. Pero bueno, si hay algún tipo de ruido, lo siento, os pido disculpas de antemano, pero vamos a intentar que esto sea rapidito para que a vosotros tampoco se os haga muy denso. Y sin más dilación, vamos a empezar por el ranking de tomos. El mes de junio de 2024 no ha sido el mes más boyante en cuanto a la lectura de tomos. Sí que es verdad que he leído mucha grapa, pero los tomos los he dejado un poquito reservados. Aún así, he leído un total de 8. 8 tomos que por lo general han tenido un gran nivel, pero hay otros que son los que he situado en la parte inferior del ranking que me han defraudado bastante, por decirlo de una forma suave. Ahora veréis cuáles son, pero además también os he de remarcar que los que están en primeras posiciones me han gustado mucho. Así que empezamos con la última posición del ranking de tomos leídos durante el mes de junio de 2024. Y sí, en último lugar tenemos un manga, un número 1 de un manga que me encontré por casualidad, que compré porque estaba muy bien de precio para el número de páginas que tiene, pero he de deciros que El legado de la luna, ha sido una lectura muy tediosa, que no me ha gustado nada, y además, para mí, bajo mi punto de vista, el dibujo es bastante malo. Ahora paso a explicar el porqué de las diferentes características que he encontrado en este cómic que no me han gustado. Pero para empezar y poneros en contexto a aquellas personas que no os lo hayáis leído, que ya os digo yo que no os perdéis nada del otro mundo, os comento que se trata de una historia de terror que tiene una premisa que en principio no está nada mal. Sí que es verdad que trata de hechos paranormales, de una temática que está ya, bajo mi punto de vista también, muy vista, pero que tiene unos personajes muy planos, que no están nada definidos, nada trabajados, y que el dibujo que tiene el autor, que en este caso se trata de Kaori Sakai, no ayuda en nada. Es un dibujo muy superficial, con unas expresiones de cara de los personajes que no me transmiten nada, y algo que he encontrado que es muy curioso y que ya os digo que, en mi opinión,
saca mucho de la historia es que, por ejemplo, las manos de los personajes están muy mal hechas. Están como... Los dedos, por ejemplo, están dibujados como muy alargados, con las articulaciones muy definidas. No me gusta nada. No me ha gustado ni el dibujo ni la trama, pero ya os digo que el dibujo es algo que me ha sacado por completo de la historia. Por eso también os tengo que remarcar que las expresiones de las caras de los personajes no dicen nada. Son muy exageradas, en ocasiones no transmiten ningún tipo de mensaje, ese tipo de mensaje que en las historias de terror es tan necesario para meternos ese mal rollo dentro del cuerpo. Y además, aparte, también la historia se hace muy confusa. Hay saltos en el tiempo sin ton ni son. No contextualiza bien en qué momento de la historia se encuentra cada momento, cada viñeta. Y como ya os he dicho, los personajes están muy mal perfilados, tanto a nivel de dibujo, como a nivel de personalidad, como a nivel de papel dentro de la obra. Y eso es algo que yo considero que en las historias de terror, como ya os he comentado, es muy importante que sea una técnica muy depurada para que en un medio artístico como es el cómic, en el que no tenemos ni voces ni imagen en movimiento, es algo imprescindible. Y os he de decir que me lo compré, como ya os he dicho, primero por el precio y segundo porque a la hora de estar en la tienda, de verlo allí y estar a punto de comprarlo, me informé, cogí el móvil, miré Wacom y vi que solo eran 2 tomos, pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que había más, es decir, que era una serie abierta en Japón, debería haberme informado más y así tener más conocimiento, pero bueno, seguiremos con ella, veremos si mejora. Tenemos esta historia que en principio no me ha gustado, pero esperemos que poquito a poco vaya mejorando y si no, pues oye, me tendré que bajar de ella, aunque ya sabéis que los que coleccionamos cómics tenemos esa mala manía de no querer bajarnos nunca de las series por aquello del coleccionismo. Pero ya os digo, la nota que le pongo a este El legado de la luna es la siguiente. Y sí, ahora tenemos un cómic americano publicado en España por Monstruos, como ya habéis podido ver, y se trata de un cómic que visteis en el unboxing de junio de Galactus Comics, que tenéis en este mismo canal, y se trata de este Ice Cream Man número 2, que tengo varias cosas que decir sobre este cómic, y ya os digo yo que muy pocas de ellas son buenas. En primer lugar, he de hablar del precio del tomo. Se trata de un cómic, un recopilatorio de 4 historias de terror a 20 euros, euro más, euro menos, ahora no recuerdo exactamente, pero está sobre los 20 euros, lo que hace que sea un precio de 5 euros por historia. ¿Qué me dices? Las historias son una pasada, están súper desarrolladas, son de 48 páginas, a todo color, etcétera, etcétera, etcétera. No. Son 4 historias que he visto de nivel muy bajo, por lo menos comparadas al primer tomo que me gustó bastante. No transmiten el mismo mal rollo que me transmitieron las del primer tomo y para mí están muy mal desarrolladas o por lo menos no están tan definidas como las primeras. Bajo mi punto de vista son 4 historias que dejan mucho que pensar al lector. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, hay una parte buena de estas historias que tiene mucho que ver con el terror, que es que deja mucho a la mente del lector, y eso no es nada malo, pero sí que es verdad que deja demasiado que pensar y no sabes bien por dónde van los tiros de cada una de las historias. Hay una de ellas que sí que me ha gustado, no tanto como, ya os digo, las del primer tomo, pero que no ha estado nada mal, y se trata de la que va sobre los 3 sabores de un helado. Es una historia sobre una persona que compra un helado. Ya sabéis que el nexo de todas las historias normalmente es el heladero, que da nombre a esta serie, y que su vida se ve bifurcada en 3 posibles caminos. Cada uno de esos caminos es un sabor del helado, y la verdad es que es bastante interesante. Aún así, ya os digo que no es una historia que me haya hecho volar la cabeza, ni mucho menos. Pero bueno, si me dais a elegir, esa es la que más me ha gustado. Es por todo esto que a este Ice Cream Man número 2 no puedo darle una mayor nota que esta.
No puedo con el calor, en serio. Venga, vamos rapidito, que esto ya se está haciendo un poco largo para, ya os digo, el calor que está haciendo aquí dentro. Y así que nos ponemos con el siguiente puesto del ranking, que como ya habéis visto, se trata de este Ganíbal número 7 de la editorial Arechi. ¿Por qué está abajo del ranking este tomo de Ganíbal cuando la serie siempre he dicho que me está gustando tanto? Porque hay varias cosas que no me acaban de convencer. Sé que se trata de una serie que está teniendo mucho éxito, que me está gustando, no digo que no, y que me sigue gustando a pesar de que ya vamos por el capítulo, bueno, por el capítulo no, por el tomo número 8, mejor dicho. Yo personalmente voy por el tomo número 8, aunque aquí os traigo el 7, pero sé decir que ya me he leído el 8 en este mes de julio, por eso no he entrado en este ranking. ¿Y por qué tengo esos sentimientos encontrados? Que por una parte me está gustando, pero por otra lo sitúo en la zona baja del ranking. Porque para mi gusto, la historia se está empezando a liar demasiado. ¿A qué me refiero? Que están entrando en escena demasiados personajes, todos ellos muy complejos, con una historia muy importante que contar a nivel cronológico. Otros personajes que han aparecido en los primeros números ya no existen, o por lo menos por ahora, hasta donde yo he leído, ya no aparecen más. ¿Y qué ocurre? Que todo este barullo de personajes está haciendo también que la acción en la historia esté en constante increciendo, además de que el dibujo sigue siendo muy sucio, y esto provoca que esa acción representada con ese dibujo tan sucio, tan confuso, en ocasiones se generen viñetas que yo no me entere ni de lo que está pasando. Eso sí, la planificación de la historia, según el autor, es una pasada. Está todo pensado al dedillo, cada aparición de cada uno de los personajes está medida a la perfección. Sí que es verdad que hay veces que tienes que ir números atrás para acordarte de qué es lo que ocurre, de por qué este personaje actúa así, de por qué este otro personaje no actúa de la otra manera, pero os he de decir que el autor lo tiene todo muy bien pensado y al final todo concuerda. Bueno, al final, hasta donde he leído, ya os digo, todavía me quedan diversos números por pedir y por leer. Es por esto que la historia está muy bien cohesionada, pero ya os digo que bajo mi punto de vista está habiendo demasiados personajes, demasiadas tramas abiertas, que sí, que se van cerrando con el paso de los números, pero se hace un poco lioso. Aún así, os he de decir que es uno de los mejores mangas que me he leído durante los últimos tiempos y que estoy deseando traeros el siguiente número en las lecturas del mes de julio y de leerme los números que me quedan para concluir la obra. Es por ello que a este tomo número 7 de Ganíbal, repito, a este tomo en concreto, le doy la siguiente nota. Y vamos ya con la zona media del ranking, y aquí tenemos una de las sorpresas que me he llevado, una grata sorpresa, y ahora os explicaré el porqué. Se trata de este número 1 de la colección 100% Marvel de Jessica Jones, que, ¿cómo lo he adquirido? Pues hace unos meses vi una oferta en Wallapop de segunda mano sobre el cómic Doctor Extraño, El Juramento. Es un cómic que tenía muchas ganas de tener desde hace tiempo, así que entré en el perfil del vendedor, vi que tenía varios cómics y también vi muy bien de precio este número 1 de Jessica Jones. ¿Qué pasa? Que para conseguir estos cómics, bueno, sobre todo el de Doctor Extraño, tenía que desplazarme a unos kilómetros en coche. Y pensé, ya que voy, compro alguno más y amortizo sobre todo la gasolina, ¿no? Así que de paso compré este Jessica Jones. Sabía que era posiblemente abrir otro melón, porque es el número 1, como ya os he dicho, por lo que si me gusta, seguiré comprándolos. Y es efectivamente lo que me ha pasado. Es un cómic que me ha gustado bastante. Se trata de una historia guionizada por Bendis, que ha tenido bastante éxito, por lo que me he podido enterar, en base a la serie que se hizo en Netflix hace ya unos cuantos añitos, y que al principio de esta edición tenemos un texto donde nos explica el por qué Bendis desarrolló bueno, pues este personaje, esta historia, etcétera, 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 y es bastante interesante. No voy a entrar en spoilers, por supuesto, pero se trata de una trama muy interesante en la que, evidentemente, Jessica Jones
es la protagonista principal, pero en la que aparecen también otros personajes que tienen que ver mucho con este personaje, que son Luke Cage y la Capitana Marvel. He de decir que la aportación que hay de cada uno de los personajes en la historia es perfecta, es muy chula y se desarrolla una trama así de género un poquito negro, podríamos decir, que está muy bien, que tiene mucha relación directa con el universo Marvel de los cómics y que ha hecho que me enganche mucho a esta lectura y que lo más seguro es que durante este verano vaya a comprar el segundo tomo de esta colección. Como podréis ver en el vídeo que os subo para que veáis un poquito el dibujo del cómic, se trata de un dibujo realizado con una línea gruesa, con unos colores un poquito así oscuros, con muchos negros, pero que le da un toque precioso a toda la obra y que yo considero que nos ayuda incluso a entender mejor lo que va ocurriendo y también a transmitirnos esos sentimientos un poquito de desesperación y de pérdida del personaje que nos va a situar dentro completamente de la trama. Es por todo esto que a esta obra en concreto, a este número 1 de Jessica Jones, ya veremos cómo van los siguientes, si los sigo comprando, que ya os digo que lo más seguro es que sí, le voy a dar esta nota. Vamos allá con el top 3 del ranking. Para adentrarnos en este top, como ya habéis visto, tenemos este ómnibus, esta obraza y esta pedazo de edición de Spider-Man Noir. Es una obra a la que le tenía muchas ganas porque ya sabéis que con estos últimos años del Spider-Verso nos han ido introduciendo diversas facciones de Spider-Man, diversos Spider-Man, mejor dicho, y algunos de ellos son muy interesantes. Sí que es verdad que bajo mi punto de vista hay demasiados Spider-Man, demasiado follón de tramas, demasiado follón de personajes, pero bueno, he de confesar que algunos de ellos me gustan bastante y este Spider-Man Noir es quizás el que más me gusta de todos ellos. Se trata de una versión del mismo Peter Parker de Spider-Man que está situado en los años 30 de Estados Unidos, en la ley seca, en la época de las mafias, de las bandas, de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Que no estoy diciendo que actualmente no haya nada de esto por aquella zona, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. En este tomo se recogen un total de 5 historias del personaje. ¿Cómo se distribuyen estas historias? De la siguiente manera. Las 2 primeras son las más largas y las que se centran especialmente en Spider-Man, en este Spider-Man Noir, como protagonista. Las otras 3 son más cortitas y tienen más relación directa con el Spider-Verso. Es por eso que las 2 primeras son las que más me han gustado. ¿Por qué? Porque te enseñan a este Spider-Man, a este Peter Parker, como un personaje de aquella época y todo su alrededor también está acorde con ese contexto histórico. Es por esta razón que es tan gracioso, tan interesante ver a personajes míticos de la serie contextualizados en aquella época, como puede ser JJ Jameson, como puede ser la tía May, como puede ser Mary Jane, y la verdad es que están adaptados a la perfección y tienen, digamos, una personalidad muy parecida a la que tienen actualmente en las series actuales de Spider-Man, pero trasladada a aquella época. El dibujo también es muy particular, te tiene que gustar, yo creo, para meterte bien en la obra, pero considero que es completamente adecuado para contarnos lo que nos quiere contar y para situarnos en la época histórica que nos quiere situar. Por todo ello, y por la situación en la que se encuentra en este ranking, a este Spider-Man Noir, a este ómnibus, le doy la siguiente nota. Y venga, subimos ya al penúltimo escalón del ranking y tenemos este DC Pocket de Predicador, el primer DC Pocket de esta colección de Predicador, que he de deciros que se lee genial por el dibujo que tiene, porque ya sabéis que el dibujo de Steve Dillon no es muy detallado, no tiene grandes expresiones faciales y por ello considero que en este pequeño formato se lee genial.
Es una historia súper macarra, que lo que realmente interesa en ella es la trama, cómo se lleva a cabo toda la historia, cómo actúan los personajes, lo desenfadada que es, lo violenta que es, y es por ello que vuelvo a repetir que el DC Pocket es un formato idóneo por el precio y por el tamaño. Es una historia que me ha recordado mucho a Punisher, porque el guionista ha participado en Punisher y el dibujante también, pero además la personalidad del protagonista también me ha recordado a esa violencia, a ese macarrismo, a ese descaro que tiene el Castigador. Me ha sorprendido mucho, sí que es verdad que tenía muy buenas referencias de esta historia, pero este primer tomo me ha encantado. He de deciros que seguiré coleccionándolo, pero sí que lo más seguro es que primero coleccione todos, compre todos, o por lo menos la mitad, y luego haga una lectura seguida. Porque por lo que he podido notar en este primer tomo, se trata de una historia que no es densa, pero sí que es verdad que aparecen una gran cantidad de personajes y hay una trama detrás que va a tener un seguimiento continuo, y es por ello que prefiero no perderme en la lectura. Por esta sorpresa que me he llevado, por el formato, por el precio, por lo que me ha gustado y por lo que me ha transmitido, a este predicador número 1 de DC Pocket le doy esta nota. Y ya para terminar, vamos a hacer un poquito de trampas y en el top número 1 traigo dos cómics. ¿Por qué traigo dos cómics? Porque son dos números de la misma obra y que me han gustado por igual. Se trata de este 20th Century Boys número 2 y número 3. Bueno, es impresionante esta historia, cómo se está desarrollando, cómo se están transformando los personajes, porque a partir de aquí encontramos que hay unos saltos en el tiempo bastante grandes, hasta tal punto que incluso nos sitúan casi en la actualidad, y como pasa con Ganíbal, por una parte, cada vez está habiendo más personajes, más tramas abiertas, pero por ahora no se está haciendo demasiado lioso. Veremos cómo sigue, pero si por ahora se mantiene así y no nos sacan excesivos personajes nuevos, excesivas historias nuevas dentro de la misma, digamos que se puede sobrellevar bastante bien, porque lo que están haciendo hasta ahora se entiende a la perfección. Está todo perfectamente hilado. Cuando aparece un nuevo personaje, al principio dices, ¿y este ahora quién es? Pero luego, con el paso del tiempo, de la lectura, vas viendo cómo va teniendo esa relación directa con la historia, ese peso indispensable para que toda la trama se vaya desarrollando de forma adecuada. Y lo que me flipa es que se están introduciendo tramas sociales, tramas políticas, tramas religiosas y un sinfín de temas de actualidad que podíamos trasladar a la actualidad y a las preocupaciones que tenemos hoy en día de una forma, para mí, sublime, y se está convirtiendo en una crítica a la sociedad mundial que me parece increíble. Es una lectura que engancha muchísimo, es una lectura que yo estoy llevando a cabo sobre todo en el metro cuando he ido a trabajar durante este mes anterior, y ya os digo que pocas veces me ha pasado que un libro, un cómic, me lo lea, por ejemplo, en el metro, en el autobús, en un transporte público, salga de dicho transporte y por la calle de camino, pues a casa o al trabajo o a donde sea, por la calle andando, tenga la necesidad de seguir leyéndolo, incluso a veces teniendo que esquivar a personas casi sin darme cuenta. El dibujo de Naoki Urasawa es brutal. Tengo por ahí arriba, que no sale en pantalla, no sale encuadrado en cámara, el Monster, que también es suyo, que es la siguiente obra que leeré cuando me acabe este 20th Century Boys, que todavía queda bastante, pero ya os digo que es un dibujo que ayuda un montón, que está súper bien expresado, súper preciso para explicar en cada una de las viñetas lo que se quiere demostrar. Y es por ello que a este número 1 del ranking de este mes le doy la siguiente nota. Y hasta aquí el ranking de lecturas de tomos de junio de 2024. Ya os digo
que el formato grapa lo traeré en otro tipo de vídeos que todavía tengo que acabar de pensar bien cómo los voy a hacer. Pero espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado cómo he hecho el ranking, es decir, el formato que he seguido, no el ranking, porque al fin y al cabo vosotros tendréis opiniones diferentes, evidentemente, y a lo mejor situaríais uno por encima de otro de los que yo he puesto, pero bueno, me refiero a que espero que este formato de vídeo os haya gustado. El siguiente mes, en agosto, traeré el ranking de julio. Y yo me despido aquí, espero que leáis muchos cómics, que podáis superar en el día a día este calor tan agobiante y que yo tan mal llevo aquí, sobre todo en Barcelona, que es tan húmedo. Y ya sabéis que la puerta del almacén 23 siempre estará abierta para todas y todos vosotros. Que vaya muy bien. Adiós.